¿Alguna vez te has detenido a pensar qué harías si tuvieras 10, 20 o incluso 30 años más de vida saludable de lo que habías anticipado? ¿Te has puesto a reflexionar que tal vez el mundo en el que vives no sea simplemente una consecuencia de factores externos, sino el reflejo directo de lo que sucede dentro de ti? Esta es una verdad que trasciende los siglos, que resuena desde los textos sagrados hasta los estudios modernos de la mente humana. El Proverbio 23:7 nos dice: así como piensa en su alma, así es él. Esto no es poesía ni metáfora, es una descripción exacta de cómo la realidad interior moldea la exterior. Y si todo lo que experimentas, los encuentros, los desencuentros, el dinero que entra, las relaciones que terminan, las enfermedades que surgen, las oportunidades que desaparecen, fuera un fiel reflejo de un guión silencioso escrito dentro de ti, Joseph Murphy llama a este guión subconsciente, un campo fértil que acepta todas las semillas que plantas, palabras, emociones, creencias, miedos y expectativas. Todo lo que repites con fe o temor crece en silencio hasta tomar forma, hasta convertirse en realidad. Tal vez no lo percibas, pero constantemente estás escribiendo el guión de tu futuro con las imágenes que alimentas, las frases que repites, con lo que crees posible o no para tu vida. Y lo más peligroso es que el subconsciente no juzga, no cuestiona, no filtra, simplemente obedece. Por eso tantas personas pasan años creyendo que no nacieron para prosperar o que la vida es sufrimiento. Y todo lo que sucede alrededor parece confirmar exactamente eso. No es coincidencia, es programación. Tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces has repetido mentalmente frases como «eso es imposible para mí», «no tengo suerte», «siempre me pasa lo mismo»? Tal vez ni te des cuenta, tal vez ya se haya convertido en algo automático. Pero son precisamente esas palabras las que se transforman en experiencias concretas, como si el universo dijera: si eso es lo que crees, que así sea. Ahora detente un momento y observa tus propios pensamientos. ¿Qué ideas han sido recurrentes en tu mente? ¿Qué has afirmado en silencio sobre tu vida, sobre tu valor, sobre lo que mereces o no? Si lo deseas, escribe en los comentarios una frase que te diste cuenta de que has repetido sin darte cuenta. A veces, solo el acto de traer esto a la luz ya inicia la transformación, pero lo más poderoso es entender que así como programaste, también puedes reprogramar. Joseph Murphy enseña que el subconsciente responde con más fuerza cuando el mensaje viene cargado de emoción y fe. Funciona como una tierra fértil que no elige la semilla. Planta lo que pongas allí. Por eso la repetición de frases poderosas, la práctica de la gratitud, la visualización y la oración no son rituales vacíos, son códigos para la reescritura interna. La mente subconsciente no distingue lo que es real de lo que se imagina intensamente. Cuando visualizas con fe, tu cerebro lo interpreta como verdad. Y si eso es verdad dentro de ti, el subconsciente comienza a mover los engranajes invisibles para que se manifieste afuera. Pero atención, esto no es magia. Es mente aplicada con propósito. Es fe unida a la acción. Es intencionalidad. Es tú tomando el control de lo que antes estaba operando en piloto automático. Murphy nos recuerda que muchas veces oramos, pero sin fe genuina. Repetimos palabras sin conectar con la emoción correcta. Y el subconsciente, que se mueve por vibración y sentimiento, no responde a lo que decimos de forma superficial, sino a lo que sentimos en lo profundo. Por eso, antes de pedir bendiciones, debemos primero eliminar las barreras internas, las dudas, las creencias heredadas, los miedos camuflados. No sirve de nada pedir prosperidad si en el fondo crees que el dinero es sucio. No sirve de nada pedir amor si cargas la creencia inconsciente de que serás abandonado. El subconsciente solo manifiesta lo que está alineado con tu identidad interna. Y tal vez este sea el mayor aprendizaje de este camino. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres está determinado por lo que crees profundamente. Como decía Proverbios, así como piensa en su alma, así es él. Esto no es una frase bonita, es una ecuación espiritual y psicológica. Es el corazón de tu destino. Entonces ahora para y reflexiona. ¿Qué has permitido que crezca dentro de ti? ¿Qué historias has alimentado en el silencio de tu mente? ¿Qué semillas has regado todos los días con miedo, ira o esperanza? A veces, el gran cambio en la vida comienza con una simple decisión: decidir pensar diferente. Y esa decisión puede ser tomada hoy. Si sientes que necesitas cambiar los pensamientos que te debilitan por palabras que te elevan, escribe ahora una afirmación poderosa en los comentarios. Algo que represente la nueva realidad que deseas crear. Algo como: mi subconsciente trabaja a mi favor. La abundancia ya fluye hacia mí.
estoy guiado con sabiduría y coraje. El simple acto de escribir puede ser el primer paso para activar lo que estaba dormido. Porque cuando la mente despierta, el universo responde, y es solo el comienzo. Hoy sabemos que el corazón, en el sentido bíblico, representa el centro emocional, el subconsciente. Es decir, lo que se manifiesta externamente, ya sea en palabras o acciones, es fruto de lo que está acumulado en lo más profundo de uno mismo. Si estás lleno de ira, carencia o culpa, eso es lo que va a salir. Aunque intentes controlarlo, aunque uses máscaras, porque el subconsciente siempre encuentra una forma de manifestarse. Pero aquí viene la buena noticia. El mismo principio que aprisiona, libera. Si la vida imita a la mente, entonces transformar la mente transforma la vida. Eso es fe. Fe como acción, como decisión, como reprogramación. Joseph Murphy enseña que el subconsciente responde mejor cuando asocias palabra e imagen. No basta con repetir, soy próspero sin sentirlo. Es necesario ver, escuchar, tocar, involucrarse con la idea. Puedes comenzar hoy mismo. Cierra los ojos por un minuto e imagina una versión de ti mismo, plena, curada, abundante. Imagina esa versión caminando con confianza, sonriendo con ligereza, siendo reconocida, amada, celebrada. Cuanto más visualices, más tu mente lo acepta. Y cuanto más lo acepta, más tu realidad se ajusta. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Entonces empieza ahora mismo. Escribe en los comentarios. Elijo ver mi vida con nuevos ojos. No subestimes el poder de una afirmación simple. Cuando es sentida con verdad, el subconsciente la registra. Y donde hay un nuevo registro, hay una nueva dirección. El mundo a tu alrededor está tratando de mostrarte lo que aún necesita ser sanado. Y cuando sanas, responde. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Y cuando tú cambias, todo cambia contigo. Cambiar la mente consciente es fácil, solo hace falta decidir. Pero cambiar el subconsciente, eso requiere arte, estrategia, paciencia y sobre todo consistencia. Muchas personas dicen, estoy intentando cambiar, pero el subconsciente no cambia por intento, cambia por inmersión repetitiva. Por eso Joseph Murphy nos alerta. El subconsciente responde a imágenes claras, palabras cargadas de emoción y estados mentales relajados. Ese es el lenguaje que entiende. Piensa de esta manera. Tu mente consciente es como el jardinero. Ella elige la semilla, pero el subconsciente es la tierra. Es donde esa semilla crece y se multiplica. Ahora reflexiona. ¿Qué semillas has plantado en tu terreno interior? ¿Son palabras de escasez, autocrítica, miedo? ¿O son afirmaciones de fe, de dirección, de valor? La mayoría de las personas siembra sin darse cuenta. Se dicen a sí mismas día tras día, esto nunca va a funcionar, es demasiado difícil para mí, soy desafortunado, mi vida es un desastre. Y luego se preguntan por qué la cosecha duele. El subconsciente no cuestiona, simplemente acepta. Si dices que eres incapaz, encontrará formas de confirmar eso. Si repites que eres invisible, sabotea tus conexiones sociales. Si declaras que no eres lo suficientemente bueno, hará que dudes incluso de tus propios sueños. Pero la reversión también es verdadera. Comienza a afirmar con intención. Soy digno, recibo con gratitud, soy un canal de crecimiento. Y tu mente comenzará a adaptarse a esta nueva realidad. La Biblia llama a esto renovar la mente. En Romanos 12:2 está escrito: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Renovar el entendimiento es reprogramar el subconsciente. Es alinear pensamiento, emoción y acción con lo que deseas experimentar. ¿Quieres probarlo ahora? Cierra los ojos, respira profundamente y declara silenciosamente: mi interior es fértil para las bendiciones que están por venir. Repite esto con fe, con ligereza, y siente cómo tu cuerpo se relaja. Este es el estado ideal para que nuevas semillas florezcan. Murphy refuerza que el estado de relajación es esencial. Antes de dormir, tu mente entra en ondas cerebrales más lentas, y es ahí donde la reprogramación sucede más fácilmente. Por eso, al acostarte hoy, en lugar de pensar en los problemas del día, repite una afirmación positiva con convicción. Será como un código siendo insertado en el sistema. Puedes decir: mi día termina en paz y mi noche prepara un futuro de luz. O Dios está conmigo y todo coopera para mi bien. Elige palabras que toquen tu alma y repite. Repetición con sentimiento es el código. Y no guardes esto solo para ti. Comparte en los comentarios cuál frase eliges repetir esta semana.
Tal vez tu frase inspire a alguien que está luchando en silencio.